Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos hayan estado bien de salud y tranquilos en el Señor. Hoy es el último domingo del mes noviembre, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Ok, hermanos, para empezar el culto de hoy, primero oremos juntos. Gracias, nuestro Dios Padre Santo, que es rico en misericordia y amor. Nos creaste conforme a tu imagen y nos salvaste a nosotros que vivíamos en el pecado y nos recibiste como tus hijos en Cristo. Por tu gracia grande y maravillosa, te agradecemos y alabamos. También gracias, Señor, porque aún durante el tiempo peligroso de la pandemia, has protegido nuestra vida y nos has brindado lo que necesitamos. Te amamos. Esto es muy digno porque hemos recibido primero tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque hoy también nos permitiste la vida, salud, alimento y esta condición para poder oír tu palabra. Ayúdanos a entender bien tu mensaje a través de la prédica de hoy. También ayúdanos a no ser simplemente oidores de la palabra, sino que haz que tu palabra actúe en nuestras vidas y gobierne nuestras almas. Y Señor, te rogamos que permitas la cura y salud a los hermanos y a sus familiares que están delicados, y que consueles a los que tienen tristezas en sus corazones, y que restaures la vida cristiana de los hermanos que están apartados de la iglesia. Por favor, dame la sabiduría necesaria y el corazón digno para transmitir correctamente tu palabra, Señor. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Ok, hermanos, busquemos Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Del versículo 1, por favor pongan un índice allá. Juan capítulo 6. Del versículo 1 al 15. Lo leo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos,
y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dieron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí. El capítulo 6 de Juan es un poco largo, ¿no? Tiene 71 versículos. Este capítulo comienza con una historia en que Jesús le produjo los panes y alimentó a una gran multitud. Y luego se conecta con la enseñanza acerca de que Jesús es el pan de vida. El título de la palabra de hoy es Pan de Vida. Al ver que Jesús curó a los enfermos, una gran multitud vino a él. Había muchísimas personas. Solamente los varones que tenían más de 20 años eran 5,000. Pues, en total, seguramente eran más de 30,000 personas. Por ello, los discípulos se preocupaban, porque para hacerlas comer se necesitaría bastante pan, pero no tenían dinero para comprarlo. La preocupación que tenían ellos era algo muy natural. El Señor preguntó a un discípulo, Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si vemos de nuevo el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. Luego, Jesús hizo un milagro de saciar a toda la multitud con solo 2 peces y 5 panes. Nosotros creemos que ahora también Él está vivo y sabe lo que ha de hacer. Quiere decir que nuestro Señor, que nos ama, tiene el suficiente poder y sabiduría y sabe la solución de todos los problemas. Amén. Esta palabra es una gran consolación para nosotros. Amados hermanos, vamos a agarrar esto más firmemente, especialmente cuando encontramos una dificultad. Que Él sabe qué problemas tenemos y qué necesita nuestra iglesia. Él sabe lo que ha de hacer por sus amados, nosotros. Pero esta fe no significa que no necesitamos hacer absolutamente nada. No. Versículo 14, una vez más. Versículo 14, leamos juntos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dieron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Miren bien, ellos no dieron: este es un profeta, no, sino el profeta que había de venir al mundo. El profeta. Porque el pueblo de Israel había esperado a este especial profeta por 1500 años. Es cierto. Busquemos Deuteronomio
Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Versículos 18 y 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Jehová dijo: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oire mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés, ¿no? Moisés. Hace 3500 años atrás, Jehová prometió que levantaría a un profeta como ¿quién? Como Moisés. El pueblo de Israel recordaba la historia de muchas obras que Moisés hizo. Entre ellas, una muy notable fue sacar a sus antepasados de la esclavitud de Egipto y darles pan en el desierto cada día por 40 años. 1500 años después, pasando una gran angustia bajo del gobierno de Roma, el pueblo esperaba mucho a este profeta prometido como Moisés. ¿Sí? Y al ver los milagros que Jesús hacía, ellos pensaban: este hombre es el profeta que esperamos por más de 1000 años. Así como Moisés liberó a nuestros padres de Egipto, Él nos liberará de Roma. Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Es verdad. Esto simbolizó que Jesús liberaría el alma de los hombres del diablo y del pecado. Pero la gente de entonces esperaba al profeta que iba a solucionar los problemas actuales. Hoy en día también hay muchas personas que creen en Jesús por la misma razón como el pueblo de Israel esperaba a este profeta. Buscan a Jesús, quien curará la enfermedad, recuperará la relación familiar, hará los milagros y concederá mucha bendición a su negocio. Versículo 15. Juan 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, comparen bien el versículo 14 y el 15. Ellos, recordando la palabra de Deuteronomio capítulo 18, dieron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, debían esperar que ¿qué palabras saldrían de su boca? ¿No? Este es el profeta. Entonces, ¿qué palabra nos darán Jehová a través de su boca? Debían esperar esto. Pero en el versículo 15, ellos querían hacerle rey, esperando que Jesús hiciera pan sin límite, independizara a Israel de Roma. Sabemos bien que vivimos en los últimos días de la historia humana. No mucho tiempo después, nuestro Señor vendrá y nosotros seremos arrebatados arriba. Enseguida empezarán los 7 años de gran tribulación a todo el mundo.
7 años. Pero en realidad, la primera parte de estos 7 años, es decir, por los primeros 3 años y medio, el mundo gozará del tiempo de la paz. Paz. Y en la mitad de los 7 años, el anticristo se manifestará a sí mismo. Y muchísimas personas lo recibirán como el rey del mundo. Porque este hombre solucionará con el poder del diablo todos los problemas internacionales, como guerras, pestilencia, hambres, hasta la crisis que sucederá después del arrebatamiento. Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo hasta murió en la cruz por todos los hombres. Al contrario, el hijo de Satanás, el anticristo, recibirá una gran bienvenida y alabanza y gobernará a todo el mundo. Ustedes saben muy bien, hoy en día el mundo entero enfrenta el riesgo de guerra, de pestilencia y de economía, ¿no? Muy seguramente, estos riesgos van a agravarse más. Es verdad, ¿no? Muchísimas personas van a sufrir mucho más que ahora. Además, en casi todos los países, los presidentes y los primeros ministros no están siendo respetados. Sí. La gente siente cansancio y decepción por sus líderes políticos. Cuando este sufrimiento llegue al extremo, se manifestará un gran hombre que tiene el poder de solucionar excelentemente muchos problemas y el mundo lo recibirá como el rey, sin importar el pueblo, idioma, incluso religión. Jesús rechazó ser rey. Vamos a pensar por qué razón. ¿Por qué razón nuestro Señor rechazó ser rey? La primera razón es que Jesús vino al mundo con el propósito de ¿qué? De quitar el pecado de los hombres. Y para esto, primero tuvo que derramar sangre y morir. Y la otra razón por la cual Jesús no quería ser rey es, busquemos, Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan 18, versículo 36. Juan 18, versículo 36. Leamos todos, hermanos. Respondió: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no es de este mundo. Por lo tanto, no había razón de ser rey en esta tierra. Jesús dijo, nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, nuestro reino tampoco, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados hermanos, nuestra ciudadanía está en Perú, no, en los cielos,
Quiere decir que nuestro reino no es de esta tierra, sino de los cielos. Cuando nuestro Señor venga, nos transformaremos maravillosamente al cuerpo de la gloria. Imaginemos el poder de Dios y cómo seremos. ¿Cómo seremos? El poder de nuestro Padre puede transformar a un gusano horrible en una mariposa hermosa que tiene alas y puede volar. Y Dios puede sacar de una semilla pequeña un árbol grande, muchas flores y frutos. Él nos prometió que transformará nuestro cuerpo en un otro cuerpo maravilloso y eterno. En realidad, nuestro cuerpo no tiene muy buena apariencia. Más bien, tiene dolor y problemas en varias partes, ¿no? Pero no desmayemos, porque nos vestiremos en otro cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal. Recordemos, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi ciudadanía carnal es coreana. Y debido a que vivo en el Perú, soy un extranjero en este país. Tengo carne de extranjería. De igual modo, todos los salvos son extranjeros de este mundo. Busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Lentamente leamos juntos. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Extranjeros, peregrinos. Amados hermanos, somos también extranjeros, ¿no? Porque nuestro reino no es de este mundo. Somos peregrinos y viajeros. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Dios ha preparado la ciudad celestial, el reino eterno. ¿Para quién? Para nosotros. De verdad, en esta tierra hay algunos países muy hermosos. Vamos a imaginar la naturaleza de Suiza, Dinamarca, Noruega, Canadá y las playas de Nueva Zelanda. También imaginemos las casas lujosas de los más ricos y los palacios grandes. Vamos a esperar un poco más. Cualquiera de estas cosas no pueden compararse jamás al reino de nuestro Padre. Es nuestra casa.
es nuestro país. Quiero contarles una historia de un misionero. Un misionero americano fue a África con su esposa para predicar el evangelio allá. Viviendo ahí, trabajaron muy duro y sufrieron muchas angustias. Lamentablemente, su esposa partió primero por una enfermedad. Él envejeció, su cuerpo se debilitó y al final, después de 30 años, decidió a regresar a su patria. Cuando el barco en que viajaba estaba casi por llegar al puerto, vio por la ventana que había mucha gente con flores y reporteros, periodistas esperando. ¿Por qué? Todos ellos no estaban ahí para recibir a este misionero, sino a un cantante famoso que también viajó en este mismo barco. De repente, el misionero se entristeció porque había trabajado duro para Dios, sacrificando su juventud, cuerpo y hasta su esposa. Pero cuando regresaba a su país, 30 años después, no había nadie para recibirle. Se sentía solo y le cayeron lágrimas porque el tiempo y dificultades por los que había pasado le parecían en vano. Mas, en este momento, él oyó la voz de Dios en su mente, en su alma. Hijo mío, ese cantante recibe la bienvenida porque él ha llegado a su país, mas tú aún no has llegado al tuyo. Tu país no es allá, sino está allá, en el cielo. Cuando tú llegas a tu hogar celestial, yo mismo te recibiré. Te voy a recibir con millones de ángeles y la gloria infinita. Un poquito más. Y el misionero pudo tener un gran gozo en su espíritu. Recordemos, hermanos, ¿por qué razón nuestro Señor Jesús rechazó ser rey? Primero, el propósito con el cual vino al mundo era para morir, para salvar a los pecadores. Segundo, el reino de Jesús no es de esta tierra, sino que es de los cielos. Hermanos, recordando bien estas dos razones, vamos a aplicarlas a nuestra vida. Aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, el propósito para que vivimos en esta tierra no es para ganar dinero, ni para gozar de buenas cosas del mundo, sino para salvar a los pecadores, ¿no? También no desmayemos a pesar de que suframos alguna dificultad, porque nuestro reino no es de esta tierra. Volvámonos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 24. Del versículo 24 al 26. Cuando vio, pues, la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos. Entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús.
y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Después de retirarse de la gente, Jesús fue al monte a orar. Y en la noche vino caminando sobre el mar a la barca en que estaban sus discípulos. Y con ellos llegaron en la mañana al otro lado del mar de Galilea. Ese día también una gran multitud les siguió hasta ahí, buscando a Jesús. Por favor, veamos bien de nuevo la ruta que tomaron ellos para buscar a Jesús y el esfuerzo con que vinieron ante Jesús. Miren bien, versículo 24. Cuando vio la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, ellos primero fueron al lugar donde Jesús había estado el día anterior. Pero como no estaba ahí, fueron preguntando por todas partes. Incluso entraron en las barcas, no en una barca, sino en varias. Y fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar. ¿Pueden imaginar? Después de viajar una larga distancia, al final encontraron a Jesús y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Era de un corazón muy bueno, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Sin embargo, Jesús no les felicitó a ellos. ¿Por qué? Porque aunque ellos se esforzaron mucho para encontrar a Jesús, el propósito por el cual lo habían buscado era por el pan. ¿Okay? Por el pan. Es decir, procurando el beneficio carnal. Ellos veían al Señor como una persona poderosa que solucionaría el hambre de su cuerpo y les concedería lo que necesitaban para vivir. Jesús les dijo, versículo 27, esta palabra es muy importante, versículo 27, leamos juntos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, porque Eclesiastes capítulo 6 dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Pero seguramente debemos trabajar por la comida también, ¿sí o no? Segunda de Tesalonicenses dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quiere decir, si quiere comer, debe trabajar. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Trabajar no por la comida que perece. Ustedes trabajan mucho para comer, pero esto no debe ser todo. Tienen otro trabajo que hacer. Todos los animales trabajan para comer. El hombre también inevitablemente debe trabajar por su cuerpo. Y encima, debido a que tenemos el espíritu, que es más importante que el cuerpo, debemos trabajar por nuestro espíritu también. Hermanos,
ganar dinero es fácil o difícil. Es muy difícil, ¿no? Normalmente trabajan por 8 a 10 horas desde la mañana hasta la noche. No podemos dejar de trabajar diciendo, ayer trabajé todo el día y ahora quiero descansar. No, debemos seguir trabajando, aún después de haber trabajado, sea por 1 año o 10 años. Trabajamos mínimo 200 días al año, ¿no? Aunque estemos cansados o incluso enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos? La mayor razón es para ganar dinero, ¿no? Y el dinero se puede utilizar para varios usos, entre los cuales el más típico es para la comida, para vivir. Es verdad. Quiero decirles este punto sobre trabajo. Para trabajar, amados hermanos, vamos a recordar, para trabajar se necesita el esfuerzo y la paciencia, ¿no? Paciencia. Y hay que soportar el cansancio. Y tienen que perseverar, continuar. Por favor, recordando esto, para trabajar se necesita el esfuerzo, paciencia, soportar el cansancio y perseverar. Meditemos bien, por favor, las palabras siguientes. Jesús dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen para obtener la vida eterna. Pensemos bien, hermanos. Nosotros conocemos y creemos que la vida eterna se recibe por trabajo. No. Gratuitamente, por gracia, ¿sí o no? La Biblia dice en muchas partes que obtenemos la salvación no por obras, sino solo por la fe. Entonces, ¿qué significa la palabra de Jesús? Trabajen por la vida eterna. ¿Y qué trabajo debemos hacer? Al oírlo, versículo 28, leamos juntos. Entonces le dieron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quiere decir, ¿qué trabajo debemos hacer para obtener la vida eterna? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El trabajo necesario para obtener la vida eterna es creer. ¿Qué les parece? ¿Creer es un trabajo o no? ¿Creer es un trabajo o no? Trabajo, sí. Al oír esto, les surgió el deseo de creer. Ok, cree. Sin embargo, la manera en que ellos pensaban para tener la fe era por ver alguna señal. Es decir, una obra muy extraordinaria. Versículo 30, leamos juntos. Le dieron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Ellos querían creer y por medio de ver señales, milagros, no solo ellos, sino desde antes, mucha gente quería creer en Jesús viendo las señales, es decir, los milagros que Él hacía. Juan capítulo 2,
Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. En nuestra época también, cuando un pastor realiza un prodigio, mucha gente se amontona para verlo. Y muchos cristianos dan testimonio de su fe, como tenía antes una enfermedad grave y supliqué a Dios llorando. ¡Wow! Dios me curó. Otros, cuando estaba orando a Dios, de repente mi corazón se acaloró y comencé a derramar lágrimas sin darme cuenta. En el capítulo 3 también, Nicodemo era así. Se le acercó a Jesús en la noche para confesar: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aunque nos podría parecer como muy buena fe, ¿qué le dio Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el capítulo 6 también, mucha gente quería buscar a Jesús y tenía el buen deseo de creer en Jesús, pero querían ver señales primero. Capítulo 6, versículo 30. ¿Qué dieron ellos? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, hermanos, nosotros sabemos bien de qué manera podemos tener la fe correcta. ¿De qué manera? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, memoricemos: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios podemos tener la fe correcta. Efesios 1 también dice, habiendo oído, oír primero, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él. Hermanos, a los que vinieron ante Jesús procurando pan, a continuación, nuestro Señor habló sobre el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan 6, versículo 51. Leamos juntos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pensemos. Nosotros ahora podemos entender esta palabra, ¿no? Ahora sí. Su sentido es, la carne de Jesús fue rasgada por ser azotado, fue clavado en la cruz y su cuerpo sufrió, recibiendo la maldición por nuestros pecados. Mediante su muerte fuimos rescatados y recibimos la vida eterna. Ya lo sabemos. Es verdad, nosotros entendemos bien el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Pero, vamos a imaginar como si estuviésemos entre esa multitud que estaba oyendo esta misma palabra hace 2000 años atrás. Si tú comieras mi carne, vivirás para siempre.
si tú comes mi carne, vivirás para siempre. ¿Qué pensaríamos al oírlo? ¿Acaso él piensa que somos caníbales? ¿No? ¿Qué dice? ¿Tenemos que comerlo a él? Versículo 52. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? De verdad, fue una duda muy natural, ¿sí o no? ¿Acaso lo habrían entendido los 12 discípulos? Creo que incluso para ellos también era muy difícil de entender. ¿Qué dice el Señor? Versículo 53. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por favor, hermanos, quiero exhortarles a ustedes que cuando lean la Biblia, piensen en esto. Si yo fuera esa persona en esa época, en esa misma situación, ¿qué habría hecho yo? Por ejemplo, si yo fuera Noé o uno de su familia, habría trabajado por más de 100 años soportando mucha dificultad para hacer el arca. No lo creo. Si fuera Abraham y Dios me hubiera mandado que ofrendara a mi hijo, ¿le habría obedecido? ¿Qué piensan ustedes? Si fuera yo David, habría ido delante de Goliat, un gigante y guerrero visible, confiando en el Jehová invisible. Si fuera Daniel, yo habría seguido orando a Dios, sabiendo que iba a ser metido al foso de los leones. De esta manera. Ahora, vamos a viajar en el tiempo a la tierra de Israel de hace 2000 años. ¿Ok? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la tierra de Israel. ¿Ok? Hace 2000 años. Ayer estuvimos contentos porque un hombre llamado Jesús nos dio mucho pan. Pero hoy, ese hombre dijo que Él es el pan que vino del cielo y tenemos que comer su carne y beber su sangre, y haciendo esto no moriremos y viviremos para siempre. Me parece que está loco, ¿no? Loco. Creo que todos nosotros habríamos pensado así. ¿Cómo habríamos podido entender esa palabra hace 2000 años? Seguramente era incomprensible. Incomprensible, ¿no? Versículo 60. Versículo 60. Leamos juntos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es cierto. Aquí sus discípulos no se refieren a los 12, sino a aquellos que tenían buen corazón de querer seguir a Jesús. Eran muchos. Eran muchos. Ellos dijeron: dura, difícil es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro que fue un resultado muy natural. Pero hermanos,
Desde ahora viene lo que quiero enfatizar por medio de la palabra de hoy. Escuchen bien, por favor. Muchas personas vinieron a Jesús buscándolo por allá y por ahí, hasta lejos, incluso tomando barcas y cruzando el mar de Galilea. A ellos Jesús dijo, trabaja, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen para obtener la vida eterna. ¿Qué es trabajar? Tenemos que usar nuestro tiempo y fuerza, ¿no? Y a veces debemos soportar el cansancio y estrés. Es obvio. A veces sudamos mucho y tenemos que pagar los gastos. Aún así, hay que trabajar continuamente, aún para obtener la comida por el cuerpo, ¿sí o no? El trabajo de los estudiantes es aprender y estudiar. Entonces, ¿es fácil estudiar? ¿Qué opina? ¿Estudiar es fácil? Si quieren aprender matemáticas, deben practicar solucionando muchas preguntas y memorizar muchísimas fórmulas, ¿no? Es muy dura. Para estudiar historia, deben leer muchos libros y memorizar muchísimos nombres, años y acontecimientos. Para aprender idiomas, derecho, física, etc. ¿Cuál es muy fácil de entender al oír una vez? ¿Cuál? Nada. A pesar de que no podemos entenderlos bien de frente, debemos practicar y esforzarnos, ¿sí o no? Para trabajar en la ventanilla del banco, hay que aprender por unos meses al lado de alguien con experiencia, ¿no? Mirándolo, cómo realizar las gestiones. Para trabajar en la caja de un supermercado o en un restaurante, debemos aprender, ¿sí o no? Aunque fuéramos reprendidos o hasta recibir ofensas. Lamentablemente sí. Sea para vender algo en las calles o trabajar en construcción, es igual. Para casi todos los trabajos, para ganar dinero. Entonces, para ganar la vida eterna, ¿qué es más importante que el dinero? Jesús dijo, trabaja. ¿Qué trabajo debemos hacer? Creer. Y para creer, ¿qué debemos hacer? Oír. Pero, solo oír la palabra nomás. Solo oír nada más. Pensemos, hermanos. Escuchar la palabra de Dios, inclinando los oídos, tratar de entenderla y pensar profundamente en ella. Y si no entiende bien, escucharla de nuevo o hacer preguntas. En verdad, esto es un trabajo que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Sí. En la Biblia, sí, hay algunos, ¿verdad? Algunos versículos que parecen decir que aunque recibió la salvación, irá al infierno si peca. Es cierto, pero también hay muchos versículos que proclaman claramente que los salvos no se pierden jamás. Juan 5, versículo 24, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá jamás a condenación. ¿Por qué? Ya ha pasado de muerte a vida. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 10, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, pero para siempre. Quiere decir, somos santificados para siempre. Por supuesto que este tema sobre si la salvación se pierde o no es bastante importante, ¿no? Por lo tanto, debemos trabajar para encontrar la respuesta segura. Sin embargo, lamentablemente, mucha gente, confiando solo en lo que se les dice su pastor, mi pastor dijo así, mi iglesia dijo así, ellos mismos no trabajan ni estudian la Biblia profundamente para asegurar esta doctrina, según lo que dice Dios. También, en algunos versículos de la Biblia parece que salen algunos escogidos que fueron destinados para ir al cielo desde antes que el mundo fuese. Muchos cristianos también creen en esta doctrina. Y entonces, ¿cómo tratarán esta palabra de Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, en el cual dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Cómo tratará esta palabra? Y Tito capítulo 2, versículo 11, leamos juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a solo los escogidos, predestinados. No, a todos los hombres. Ustedes saben bien, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa al mundo? A todos los hombres. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ok. A pesar de que algunos versículos dicen que Dios predestinó a algunos escogidos, pues, ¿cuál es la evidencia de que tú eres un verdadero escogido? Yo creo en Dios, es porque Dios me escogió desde antes. No debes pensar así simplemente. Deben pensar profundamente sobre esta pregunta. Así como trabajamos duro para ganar dinero, debemos trabajar para ganar la vida eterna y asegurar la salvación. Porque ella es mucho más importante que todas las cosas. También debemos trabajar para recibir la palabra de Dios. Leer la Biblia y estudiarla también es un trabajo en que debemos esforzarnos mucho. Es verdad. Algunos hermanos leen la Biblia todos los días. ¿Ustedes? ¿Sí o no? Algunos hermanos escuchan las prédicas tomando notas y después las leen de nuevo, las meditan y tratan de memorizar los versículos. Es trabajo. Pero al contrario, creo que sí, hay algunos hermanos que toman la palabra muy ligeramente, pensando en otras cosas, escuchando, pensando. Después, no se le queda la palabra de Dios en su mente, se olvida. Además, hermanos, para que la palabra de Dios sea nuestra verdaderamente, se necesita el trabajo y el esfuerzo de ponerla en acción. Veamos otra vez
el versículo 60. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta palabra es muy difícil de entender. Hermanos, pensemos. No poder entender esto no era su culpa. No. Ellos no podían entender la palabra de Jesús sobre el pan de vida. No era su culpa. Tampoco la culpa de Jesús. Indudablemente, yo no puedo entender todas las palabras de la Biblia. No, solo una parte pequeña nomás. Y usted también entiende una parte de mis predicas, ¿sí o no? Una vez más les digo, no entender la palabra del Señor al oírla no es un error, ni una culpa. Sin embargo, en el caso de ellos, hicieron muy mal. Cometieron un gran error. ¿Cuál fue? Versículo 66. Versículo 66. Versículo 66. Leamos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con él. Volvieron atrás. Se fueron. Si la palabra de Jesús era muy difícil de entender, debían preguntar su significado a Jesús, ¿no? O debían buscar a Jesús y seguirlo continuamente y oír las palabras que Jesús iba a enseñar en los siguientes días. Miren bien, por causa de no entendía una parte, ya se fueron y no andaban con Jesús. No andaban con Jesús. Esto fue un gran error. Normalmente, la gente no se rinde tan fácilmente para ganar dinero o para curarse de una enfermedad. Pero para aprender la palabra de Dios, hoy estoy cansado, hoy tengo otro trabajo que hacer, hoy es cumpleaños de mi hijo. Busquemos Mateo 13. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fue una parábola, ¿no? Parábola quiere decir que para entenderla se necesita interpretación. Quiere decir, la cizaña tiene algún significado, algún sentido especial. ¿Usted sabe qué simboliza la cizaña en esta parábola? Obviamente, puede ser que no entendamos el significado exacto. Los discípulos de Jesús tampoco lo sabían. Pues, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Versículo 36. Versículo 36. Leamos juntos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos
le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Despedida la gente. Significa, muchas personas se retiraron a sus casas sin querer saber el significado de esta parábola. Pero sus discípulos preguntaron a Jesús: explícanos la parábola de la cizaña. También Mateo 15, versículo 15. Igual, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Amados hermanos, no necesitamos esforzarnos en entender todas las palabras de la Biblia, porque igual no podemos. Sin embargo, por lo menos y muy necesariamente debemos conocer exactamente las palabras acerca de la salvación y la vida eterna, porque ellas se relacionan directamente con nuestro espíritu y nuestro destino eterno. Volvámonos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6, versículos 67 y 68. Juan 6, 67. Leamos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Quiere decir, nosotros siempre vamos a estar contigo. ¿Por qué? No hay otra razón, no por otra razón, solo única. Tú tienes palabras de la vida eterna. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por supuesto que esta palabra jamás fue entendible para la gente de ese entonces. Más bien les habría parecido muy horrible comer la carne de un hombre y beber su sangre. Al oírlo, la gente se apartó de Jesús. Y su error más grande fue este: ya no andaban con él. Pero muy diferentemente de ellos, Pedro preguntaba continuamente desde antes al Señor sobre el sentido de sus parábolas que no podía entender, y luego se quedó al lado de Jesús procurando ¿qué? ¿Pan? No, la palabra de vida. Su forma de tratar la palabra del Señor es un buen ejemplo para nosotros. Comparando a otras grandes iglesias, ¿qué tiene nuestra iglesia para actarse? Lo que podemos actarnos es que nuestra iglesia tiene la palabra correcta de la vida eterna. Amén. El evangelio de la salvación, el cual tenemos y predicamos, es muy exacto, sano y correcto. Pedro dispuso su corazón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, siempre voy a seguir a ti. Voy a estar al lado de ti. Vamos a trabajar, hermanos, para la vida eterna. Vamos a aprender la palabra de Dios con mucho anhelo y esfuerzo. Y vamos a permanecer en la iglesia que
tiene palabras de vida eterna y vamos a amarla. Amén. Amados hermanos, en realidad, estudiar y aprender la palabra de Dios es un trabajo en que debemos esforzarnos. ¿Okay? Hasta aquí. Oremos juntos para terminar. Gracias, Padre Santo y Misericordioso. Gracias por la palabra de hoy. Por favor, haznos entenderla, meditarla y reflexionar nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el pan de vida. Tu carne fue rasgada y tu sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Así que nos permitiste la vida eterna. Por favor, ayúdanos a vivir dignamente de tu gracia. Señor, ayúdanos para perseverar en aprender tu palabra, en orar, en participar en la comunión y en predicar tu evangelio. Deseamos vivir piadosamente, venciendo las preocupaciones y tentaciones del mundo, a fin de ser usados como tus buenos instrumentos. Padre, deseamos reunirnos en la iglesia y predicar la palabra más fuertemente. Te suplicamos que soluciones esa epidemia del coronavirus y haznos tener la fe correcta y la prudencia adecuada. Haznos vivir aferrándonos firmemente a la esperanza del cielo y fortalécenos para avanzar cada día. Vamos a vivir sin olvidar tu beneficio y queremos trabajar contigo para la obra de salvar las almas. Te pedimos también, Señor, que animes a los hermanos que están guardando la fe y trabajando para predicar el evangelio sin un pastor. Y ayúdanos, Señor, para que salga bien el proyecto de la construcción de nuestro templo. Te pedimos que protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok, hermanos, hasta luego. Cuídense. Muchas gracias. Cristo, nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas si caí. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo,
con fervor, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fervor. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús.